La poderosa luna llena de Piscis en conjunción con Neptuno, el anhelo de redención, la máxima expresión. De muchas formas es una luna que está muy matizada por todos los planetas transpersonales, lo cual vamos a analizar. En nuestro clásico de los jueves, mi querido Rafael Aragón, qué rico que estés aquí, hermano, bienvenido, maravilloso encuentro. Muy buenas noches a toda la audiencia en el super clásico de los jueves, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, super luna llena en el signo de Piscis. Lo tendremos a los 17 grados. El sol se opondrá a la luna. La tendremos en 2 días y tiene una gran particularidad, como bien decía recién Juan, que hay muchos planetas transpersonales influenciando, ¿sí? En ese caso, esta luna va a estar conjunta con Neptuno, va a formar un trígono con Lilith, ¿sí? En Cáncer, y a su vez, estos formarán un sextil con Urano. Primero, ver un poco de qué va, ¿no? Toda luna llena en Piscis, cuando se opone a un sol en Virgo. Siempre Piscis es el todo, ¿sí? Y Virgo es aquel signo que se encarga de discriminar y rotular y clasificar las partes de este todo. Cuando hablamos de todo es todo, como yo siempre digo, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo. Y con Neptuno muchas veces caemos en este hechizo, ¿sí? De que suceden cosas que a veces no tienen lógica. Para Virgo 2 más 2 es 4, pero para Piscis 2 más 2 puede ser 5. Y es válido también, ¿sí? Me parece que estamos ante un suceso en el cual el hecho de estar sumergidos en un todo que vamos a querer comprender a toda costa, quizá cuanto más queremos comprender, más nos perdemos. Uy, cómo es de fuerte ese tema que acabas de mencionar. Fíjate también, cuando más queremos ser impecables, cuando creemos que tenemos la solución a todo, es que con Neptuno es cosa seria, resultamos siendo los peores en una situación. Por eso la humildad es algo que nunca debemos dejar guardada. Tenemos que estar siempre utilizándola. Más con una luna llena en estos signos mutables de Virgo Piscis, que tiene que ver con esa humildad. Cuando creo saberlo todo, no lo sé nada, realmente. Eh, Cuando se nos infla el ego, creyendo que ya conseguimos esa cultura, esa filosofía, esa religión, esa relación, ese gran amor, ese todo, que creemos que ya todo está concluido, resulta que no. Sí, y esos son unos temas que viene a trabajar precisamente este eje, ¿no? Completamente de acuerdo, es un poco el orden y el caos, ¿no? Este eje. La intuición, la razón, son los temas que se tocan en este eje Virgo-Piscis. Yo cuando abrí el mapa de este evento me llamó la atención la presencia de Lilith, ¿no? Al tener una luna Neptuno en trígono a Lilith, yo creo de que podemos estar un poco hechizados por enfados, ¿sí? Por enojos, como si en todos lados estuviese el fantasma del enojo. Enojos del pasado, Lilith en Cáncer, Cáncer en pasado, como si hubiese un enojo colectivo, ¿sí? Ya que conecta con Piscis y Neptuno, que son los elementos colectivos. Y acá es donde yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no de discriminar desde Virgo por qué nos estamos enojando o por qué vinimos arrastrando enojos del pasado. Para mí va a ser muy importante poner sobre el tapete el poder conversarlo desde palabras amenas a estos enojos, porque hay una frase, no digo que sea así, que dice que la depresión se viene por guardarse la rabia. Entonces, me parece que estamos ante la oportunidad de que
salga estos enojos, de que estén, pero también está la posibilidad de que el hechizo sea de que nos inventemos estos enojos. Y es que Lilith en Cáncer lo que ha venido haciendo en las últimas lunaciones prácticamente desde que tuvimos luna en Cáncer, más o menos allí, que estuvo muy activa esa Lilith, es como sentirnos traicionados por lo que debería ser nutricio. ¿Sí? Y con este trígono que tenemos de esta luna llena, es una invitación como a diluir esas rabias, esas furias, ese sentimiento de traición, para no quedarnos ahí, como tú dices, eh, como hipnotizados o eh, enganchados. Tú utilizaste un término ahora muy interesante que es como mm, quedarnos hechizados, ¿sí? Por ese gran enojo y no anda la vida, entonces nos quedamos ahí. Recordemos que el infierno y el cielo es para siempre según los judeocristianos. ¿Y qué es eso? Cuando yo no suelto una emoción, me puedo quedar eternamente quedado allí. Y esta luna llena, con tanto transpersonal de por medio, es una invitación a romper eso que se consideraba inamovible, fijo, estable, estático, y pues en ese sentido también las furias que se han quedado estáticas en el tiempo, para dejarlas diluir. Eh, bueno, tenemos lo que acaba de suceder, que es el fallecimiento de la reina, que se consideraba eterna y se consideraba que pues ella nunca se iba a morir prácticamente. Y pues es un recordatorio, el fallecimiento de ella, que todo lo que inicia debajo del cielo tiene un inicio y tiene un final. Por eso se dice que uno, cuando inicia una relación y que está tan enamorado, uno debería ya poner las condiciones del divorcio, cuando estamos bien, para que cuando en unos años podamos disolver esto un poco más fácil, ¿no? Porque todo tiene un final. Aquí todos nacemos, todos somos finitos. Tal vez precisamente esta luna llena, conjunción con Neptuno, es creer que como somos seres espirituales y seres divinos, metidos en un cuerpo mamífero sin duda, pero como somos divinos, que todo puede ser eterno y que todo puede ser. Y no, un poco la vida, las noticias nos recuerdan que todo tiene una fecha de caducidad. Urano en Tauro está diciendo, se está moviendo lo inamovible, date la oportunidad de conocer nuevas cosas, probar nuevas sustancias, nuevas formas de hacer las cosas para que no te quedes ahí detenido en el tiempo. Recuerda que todo lo que se detiene se pudre, se daña. ¿Sí? El agua, cuando está en el río, da vida, pero cuando se estanca, se produce un charco y un estancamiento y hay mosquitos y malaria y bueno, pues no nos quedemos allí estáticos. Damos la oportunidad de ir fluyendo con la vida y con el tiempo. La luna llena es una invitación a fluir, eso es Neptuno, fluye, fluye con la vida, con los instantes. Aquí el planeta, que viene un poco a hacer de que este agua no esté estancada, ¿sí? Que rompe, que quiebra el tanque para que fluya ese agua, es Urano. Urano formando un sextil hacia la Luna, Urano en Tauro, es el que abre las puertas de la represa, ¿sí? Para que salga todo ese agua y que se dé este cambio que marca un antes y un después, para que Lilith en Cáncer no se quede enranchada en el pasado y que se haga un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Urano viene a proponer de decir, bueno, lo que pasó, pasó, démonos la oportunidad que pasen cosas nuevas, porque si no, nada, todo queda moribundo, todo termina siendo, acá llamamos hacer la plancha, cuando uno está haciendo nada, ¿sí? Y las cosas no avanzan, o que uno espera que la vida lo haga avanzar a uno, ¿sí? Donde no hay acción. Entonces, Urano es el rayo que viene justamente a hacer este corte. Que acá
hay un factor que está en esta lunación que es Juno, ¿sí? Que puede ser que nos comprometamos con el hechizo, porque cuando hablamos de comprometernos, es una palabra muy bonita, pero nos podemos comprometer con cosas malas. Que no nos comprometamos con narcotizarnos con el hechizo de Lilith, ¿sí? De obnubilarnos. Que ese Juno más bien sea para comprometernos con la redención, palabra pisciana neptuniana también, ¿sí? Uno se puede comprometer con el bien o con el mal. Uno puede hacer un pacto con Dios o con el demonio. Uno, que alcanza a tener conjunción, ¿no? Porque pues prácticamente la luna está en contacto con Juno y con Neptuno, ¿no? Es la luna. 3 grados de diferencia. Sí. Bueno, fíjate que además el compromiso que necesita hacer la luna con Juno y con Neptuno. ¿De qué está llena la luna? De la luz del sol. ¿Y dónde está el sol? En el poderoso signo de Virgo, que está haciendo discernimientos constantes de mirar lo útil de lo inútil, de hacer limpiezas y recuperaciones de las cosas más prácticas. Entonces, analizar una luna Neptuno llena desde la energía solar de Virgo está diciendo: necesitamos discernir ese anhelo de redención, esos hechizos mágicos que me trae luna Neptuno, porque he escuchado a muchos astrólogos decir: es que Neptuno es la fuerza espiritual y trascendente. Ojo, o sea, luna Neptuno, en eso espiritual y trascendente hay muchos tiburones. En el mar no solamente hay doris y pez payaso, hay tremendos tiburones, ¿sí? Es decir, en los mundos, en ese anhelo de redención que tenemos profundo, en donde encontramos una filosofía de vida, un libro, un amor, un noviazgo, en donde sentimos con ese anhelo de redención que es ahí donde se me van a abrir las puertas del cielo, donde voy a encontrar ese paraíso terrenal perdido. Ojo, esto necesita discernimiento y necesita aterrizar, porque de lo contrario, entonces voy a decir en unos meses: otra relación más que me desilusiona, otro proyecto más que me ha llevado al submundo, otra filosofía de vida, que el gurú era un simple humano ahí bárbaro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa repetición de esos hechos, de las desilusiones constantes? No tanto en la luna Neptuno, sino en que me cuesta trabajo asumir la responsabilidad de mi autonomía, de cuestionar aquellas cosas que llegan en mi vida y simplemente al menor hechizo que saca Neptuno de por medio, me entrego en ese abrazo inefable de que este gurú es la representación del mismo Dios, este amor, esta amante que en medio de mi matrimonio tan pesado y de 20 años tan denso apareció esta amante, y con este amor es que me estoy redimiendo, porque ella sí me ve, ella sí me siente, ella sí me abre las puertas del cielo. Eso es muy luna Neptuno, ¿sí? Pero es importante entender que esta luna refleja la luz del sol en Virgo, y el sol en Virgo necesita ser autónomo y dueño de sí mismo, y esto necesita ser tamizado. La ensoñación que me trae Neptuno necesita ser desglosada, entendida, y no simplemente tirarme a esas inmensas aguas piscianas por la magia que me generó el instante y el momento, porque después voy a vérmelas en unas situaciones de que otra desilusión, ¿sí? Otro ser humano más que me daña, otra vez la víctima de toda esta situación, y no aprendo, y así entonces sigo repitiendo ese esquema, en donde salí de esa filosofía, salí de ese gurú de Osho, que entendí que era un humano y por ahí no era, y me meto en otra. Apenas aparezca el gurú que dé las palabras perfectas en el... Ya, ese sí es. ¿Sí? O me meto en otro amor tortuoso y difícil que después termina en grandes desilusiones.
Entonces la invitación con esta luna llena es que todos tenemos como seres humanos un gran anhelo de redención. Consciente o inconscientemente estamos buscando aquello que nos recoja, en donde nos sintamos en ese paraíso terrenal perdido. Pero como seres humanos que ya nacimos en un proceso de individualidad, esto requiere el contraste constante, la mente constante, el aterrice constante para no dejarnos tampoco perdernos y diluirnos en esas aguas donde hay muchos tiburones. Totalmente de acuerdo. Hay una frase de Wolfgang Goethe que dice algo así como que hay pocas personas con suficiente imaginación para la realidad. ¿No? Un poco apelando a que muchas veces nos escapamos de la realidad, pero pocas veces imaginamos cómo es la realidad. Y pensamos que quizá escapar es el mejor algoritmo, cuando el algoritmo es imaginar la realidad, que muchas veces puede superar a todo ese mundo de sueños piscianos, que sí, muchas veces es necesario, pero también es necesario tamizar, que me gustó mucho esa palabra que utilizaste, para que este eje Virgo-Piscis, que no es una contradicción, es un eje opuesto complementario, pueda darnos justamente la imaginación para la realidad, porque vivimos en una realidad. Eso me parece lo más interesante. También me parece muy interesante que la intervención que tiene el nodo sur en Escorpio, forma un trígono, ¿sí?, con esta luna. Entonces, justamente acá es donde este nodo sur en Escorpio nos dice, bueno, drenemos, pasemos la escoba acerca de aquellas ilusiones que lo que nos hace es perdernos, ¿sí? Busquemos ilusiones que nos da el sabor a la vida. La buena música, el sonido de los pájaros, una buena película, no lo que nos sirve, no lo que es tóxico en este caso, no lo que justamente hace de que las aguas del río no corran, porque muchas veces Escorpio puede ser agua estancada, ¿sí? El Escorpio en el agua estancada muchas veces es la faceta más baja de este signo, pero acá la función del nodo sur es esa también, ¿no? La de poder hacer de que todo esto, sacar lo mejor, no sacar lo mejor, sacar lo peor de toda esta lunación, sí, para darle un sustento real desde el nodo norte en Tauro. Cierre con el pasado, nodo sur, y además fíjate que esta carta está mostrando la luna llena en longitud y latitud cero, en hora cero, o sea, es como mundial, con un ascendente en Escorpio, precisamente, diciendo, es necesario hacer una depuración de antiguas creencias, antiguas emociones, antiguas lealtades, para darle paso a lo nuevo y a lo diferente. Y qué importante eso que estás diciendo, Rafael. La luna Neptuno necesita encontrar espacios en donde me pueda fundir con esa obra de arte, con esa música, con ese atardecer, para poder hacer ese drenaje, precisamente. Luna en Piscis, además, doblemente fuerte con ese Neptuno. Necesito encontrar aquellas cosas en donde pueda vaciar la esponja que soy, sin que me devore. Es decir, yo puedo decir, no, pues es que como mi gran amor, mi novia o mi amante, es tan hermosa, entonces me voy con ella a tener esta fusión. Pero es que la novia o tu amante te va a devorar también, te va a pedir cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede un poco con Luna Neptuno. Necesito encontrar aquellas talentos, virtudes que me permitan fusionarme sin que me devore. Es decir, poner, no sé, una sonata para cello y piano de Beethoven, en donde la escucho con su trascendencia y su diálogo entre los dos instrumentos y me fundo con ellos y no me va a devorar, no me va a pedir nada más a cambio, ¿sí? Un atardecer
quedarme embebido viendo el atardecer. Me fusiono con el atardecer, pero el atardecer no me va a devorar, ¿sí? Un poco la luna Neptuno es, salgo a caminar en la naturaleza y me fundo con el árbol, abrazo el árbol y me entrego al árbol y no me devora el árbol, ¿sí? Juntos pero no revueltos, sería. Veamos el otro regente, ¿no?, de la luna. Recordemos que uno es Neptuno, ya que gobierna a Piscis, y el otro es Júpiter, ¿no?, que también gobierna a Piscis. Júpiter en Aries, que está retrógrado, está formando una oposición con Mercurio en Libra, también retrógrado. Es interesante porque estos dos planetas son opuestos complementarios, Júpiter y Mercurio, que es un poco el eje del aprendizaje y de la comunicación. Mercurio acumula información y Júpiter la sintetiza y la transmite. Júpiter dice, bueno, a ver, de todo esto que aprendí, que leí, que escuché, ¿qué sirve y qué no sirve para ser transmitido? Desde este punto de vista, tenemos un Mercurio en Libra, que aquí es donde la balanza va a poder decir, a ver, de toda esta información que estoy consumiendo, ¿cuál es la... pongo el pro y las contra de la balanza. ¿Cuál sirve y qué no sirve? Y al estar retrógrado, es la oportunidad justamente de poder chequear 2 o 3 veces lo que escuchamos. ¿Sí? El hecho de poder decir, lo que me está diciendo esta persona, puedo ponerlo en tela de juicio. ¿Sí? Puedo, porque si yo me creo todo, la balanza se va para un lado, se inclina para un lado. Si no creo nada de lo que escucho, se desbalancea todo. Y la idea es el punto medio. Hay una frase, una canción que dice, gracias a Dios uno aquí no cree en todo lo que oye. ¿Sí? Como diciendo, de todo lo que voy a escuchar, ¿qué me sirve para mi equilibrio? ¿Sí? Y Júpiter va a decir, pongamos en acción, Aries, toda la información recaudada, todo lo que me dice la gente, yo se lo puedo transmitir a otras personas, mucho para motivar a los demás. Es Aries, para ese consejo, ¿sí? Que puedo agarrar y decir, dale, puedes salir para adelante, puedo enfocarte el camino. Me parece que además es una invitación también a que tengamos una comunicación justa y necesaria, ¿sí? Ni mucho, ni poco. Uf, la comunicación, el aprendizaje, oh, es que son temas que están sobre esta luna llena muy fuertes. Fíjate que un Mercurio en Libra necesita aprender a discernir también de qué me estoy nutriendo. Dicen que somos lo que comemos. Sí. Sí, yo trabajé mucho tiempo cuando era adolescente en un sitio que se llama acá en Colombia Cocorico, que es de venta de pollos. Sí, sí, y yo miraba a toda la gente que trabajaba en Cocorico porque les daban de refrigerio pollo y todos tenían cara de pollo. Cara de gallina. Sí, eso era muy chistoso. Pero bueno, ¿a qué voy con este tema? Como somos lo que comemos a nivel espiritual y trascendente, ¿qué alimento estamos degustando día a día? Es decir, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿De qué videos, qué libros, qué poemas, qué música, qué gente alrededor? Estoy nutriendo constantemente mi ser, porque eso es lo que somos, ¿sí? Entonces eso mismo lo vamos a expresar y a experimentar. Como este eje está en oposición, Mercurio opuesto a Júpiter, las oposiciones son épocas de cosecha, de dar, de socializar, de intercambiar. Entonces, pone un poco en evidencia todo lo que estoy recibiendo de distintas fuentes, cómo lo pongo al mundo, cómo lo socializo, cómo lo intercambio. Entonces, si analizo que estoy dando hacia afuera furia, cólera, intolerancia, ¿de qué me estoy nutriendo día a día?
de las noticias, del apocalipsis, de que esto ya se va a acabar, de que todo está caótico, pues cómo no voy a generar intolerancia, frustración, ¿sí? O si me estoy nutriendo de esperanza, de fe, de alegría, de creer que la vida siempre sabe más, de que todo va a tener un buen final interesante, ¿sí? Si me estoy nutriendo de todo eso, pues ¿qué estoy dando? Entonces, fíjate, mi querido Rafael, cómo esta luna llena, que una luna llena es la oposición del Sol con la Luna, ¿sí? Los regentes del Sol y la Luna también están en oposición. El regente del Sol en Virgo es Mercurio, que está en Libra, y está opuesto a Júpiter, que es el regente de la Luna, que está en Piscis, ¿sí? Entonces, son doble factor que nos está diciendo, es una época de interconectar, de socializar, de intercambiar y mirar qué está saliendo de mí, qué palabras están saliendo de mí, qué emociones. Y entender que eso que está saliendo de mí es por lo que me estoy nutriendo. Entonces hay que hacer también un Sol en Virgo, un análisis de qué me nutre, qué me está nutriendo en esta vida. Estoy todo el tiempo metiéndome en situaciones, viendo el desastre, dejando solo que mi cerebro reptiliano actúe para ver solo la crisis, el desastre, lo difícil, y me estoy nutriendo todo el tiempo de eso, o estoy nutriéndome realmente de fe y de esperanza y de visión a futuro, porque eso es lo que se está intercambiando en este momento, es lo que está saliendo a la luz con las oposiciones. Sí, y me parece muy atinado este Mercurio retro en Libra, ya que con todo este clima que genera Lilith, ¿no? El hecho de poder conversar estos enojos, conversar estas cosas que nos pudieron haber molestado de los demás, de una manera a lo Libra, ¿no? Diplomática, pensando en no le voy a decir esto al otro porque no me gustaría que el otro me lo diga a mí. Entonces, más con un Mercurio retro, teniendo esos segundos de más como para reflexionar cómo voy a transmitir todas estas cuestiones al estilo Lilith, ¿no? Hacia el otro. Que al estar ese Mercurio enfrente de Júpiter, que está retro, puedo creer que lo que yo tengo para decir es mi verdad, pero no una verdad dogmática, que voy a ir con todo como si fuese la Inquisición, porque es un Júpiter retro y es un Mercurio retro. Entonces, puedo escuchar las otras campanas, ¿sí? A la hora de un planteo, a la hora de emitir una opinión. Es como que voy a tener otros campos de opiniones cubiertos. Entonces, no voy a morir con la mía en la comunicación, ¿sí? Acá creo que baja los dogmas en esta oposición, porque aparte Júpiter cuando no integra a Mercurio se vuelve el maestro Ciruela, el libro gordo del PTT, el que todo lo sabe. Esta oposición es justamente también para romper con ciertas creencias que se dan por simplemente no escuchar otras campanas. Qué belleza, Rafael, por supuesto, es que es un eje del dogma, porque es que fíjate que los dogmas también nos dan sentido de pertenencia. El dogma de mi Las religión, culturas están armadas a través de dogmas, el claro. dogma de la política, de la afinidad política que tengo, eso es muy de Júpiter-Mercurio. Entonces, como están en retro, están haciendo una evaluación. Si hasta ahora has tenido un dogma inamovible, religioso, moral, familiar, político, mira, aprovecha este Mercurio en retro para hacer una reevaluación de todo ello, porque no hay verdades absolutas. Las verdades no existen en toda su dimensión de que esto es la única verdad. Eso no es así. Yo tengo un 6 aquí y tú lo ves allá como un 9 desde tu punto de vista. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es 6 o 9? Pues ambos. ¿Sí? Y de la misma forma pasa con lo político, lo religioso, las visiones, que a veces se enconchan tanto como un dogma y una creencia que no dejan evolucionar la vida, ¿sí? Y Mercurio y Júpiter en retrogradación los dos, con una luna llena, con Neptuno de por medio que está pidiendo es diluye muchas cosas. Lo que está diciendo es como date el permiso de evaluar eso que hasta ahora no te habías dado la oportunidad ni tan siquiera de mirarlo. Completamente de acuerdo. Y se suma otro protagonista más a este eje, que es Marte. Marte en Géminis,
que va a tener una larga estadía, ya que irá retrogradando más adelante, está formando un sextil con Júpiter. Que esto nos da la posibilidad de poder evaluar el mapa de ruta que queremos trazar e ir generando, abriendo diferentes puertas, diferentes bifurcaciones. Yo siempre digo que Marte en Géminis nos da licencia a equivocarnos, y un poco yo diría que esto es esta cuestión de se hace camino al andar, ¿sí? Es como que voy, de que no hay una verdad absoluta dentro de mi mapa de ruta. Esto equivale a vivir, a estar vivo, a ir haciendo las cosas, y si me equivoqué, abro otra puerta, porque después voy a sacar las conclusiones con Júpiter directo. Mientras tanto, voy haciendo, pero eso es algo que nos da pulsión de vida. Yo calculo que esta posición de este Júpiter retro en Aries con este sextil con Marte en Géminis nos dice, bueno, tenés varias puertas para abrir, y eso te hace ponerte en pie, y que lo demás se dé por añadidura, por ponerte en movimiento. No, qué belleza. Al andar se hace camino y se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Aquí está, tal cual. Al andar se hace camino, Marte en Géminis, Júpiter en Aries con la aventura, y se ve la senda que nunca se ha de volver a pasar. Un espectáculo. Sí, qué bien. Fíjate que es que claro, con Luna Neptuno, o sea, cuando Neptuno está de por medio, es que necesitamos, dice Neptuno, ese libro llamado libro espiritual o libro trascendente, donde se den las normas de cómo se debe caminar en este mundo. Sí. O sea, un Neptuno, por eso es que, pues, cuando nos fanatizamos con Neptuno, entonces nos metemos en una secta o en una religión o en un camino trascendente y espiritual, para tratar de encontrar esas reglas y esas normativas en donde Dios sí me va a querer de esta forma, por obrar bien, por ser impecable, es decir, no tener pecado alguno, ¿sí? Porque sigo las normas. Y eso no existe. Por ser puro. Sí, por ser puro. Y eso no existe. O sea, lo único que existe es el andar, el camino que se va generando y se va gestando. Con cada decisión, con cada infortunio, con cada equivocación gravísima, la vocación que existe escondida en la equivocación, ¿sí? Con cada uno de esos pasos que voy dando, ahí es donde realmente está ese libro sanador y de redención. Cuando yo creo en que mis errores, en que mi vida, en que el camino que voy andando es el que necesitaba, porque es el que venía con mi destino, con mi programa, y no esperando a que exista esa gran filosofía, en este momento llamada astrología, por ejemplo, que es que ella sí me va a decir cómo es que tengo que caminar en esta vida. Lo único que te dice cómo caminar en esta vida es tu corazón, tu emoción, tu fuerza, tu poder, las cosas que van pasando en el destino, la capacidad de decirle sí a la vida, la disponibilidad que lo es todo. Estoy disponible a la vida, a esa invitación, a esa movida, y no a creer que es que si me porto bien, y es que si hago las leyes de los mandamientos, ahí es que sí voy a tener redención. Eso es falso, eso no existe. Porque tú puedes creer que eres la persona más buena y más bondadosa, pero la vida te confrontó mañana con una situación complicadísima y tienes que actuar impulsivamente, tienes que actuar defensivamente, con tu instinto de alma. Y eso no está ni bien ni mal, simplemente es. Y ahí es donde está precisamente la redención, en poder abrazar lo que puedo llegar a ser como humano en un momento determinado, poder abrazar mi pasado, en que las decisiones que tomé en cada uno de esos instantes fueron las que necesitaba, porque era la conciencia que tenía en ese instante. Las decisiones que tomaron mis papás o mis ancestros fueron las que fueron, porque no había más por dónde tomar opción. Y ahí es donde está la verdadera redención, porque al andar se hace camino.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esta es la gran pauta que marca este Marte en Géminis con Júpiter y como bien decía recién, esa ilusión de que neptuniana, ¿no? Bueno, este halo de este pequeño stellium, ¿no? Que hay aquí en Piscis, de dejar atrás todo esto que ahí colabora el nodo sur para dar materia y sustento con el nodo norte en Tauro, para dar vida desde otro lugar. Por eso también me parece que pulsión de vida es una palabra, una frase muy importante para el anhelo de vida para esta luna llena. ¿Sí? Hay otro factor que a mí me parece interesantísimo, que por cierto he estado estudiando activamente toda esta semana porque el domingo tenemos una masterclass con Enzo, a los cuales, bueno, quedan ya poquitos cupos, pero están cordialmente invitados. Allí estaremos, allí estaremos. Tú te inscribiste, gracias Rafael, bienvenido a esa masterclass. Entonces he estado estudiando en profundidad la función neptuniana para entenderla, y fíjate cómo Neptuno como regente de Piscis, Piscis, el símbolo es como el yin y el yang, los dos peces, el uno que se muerde la cola del otro, lo terreno y lo celeste, lo mundano y lo altruista. Son esos dos polos que están siempre en actividad. Y con Neptuno es bien curioso cómo esa polaridad es supremamente activa. Hasta donde lo que yo creía una gran iniciación y un gran despertar y una trascendencia terminó siendo una forma de retornar al vientre materno. ¿Sí? Que por cierto, Freud y Jung trabajaron mucho desde dos polaridades esos temas. Freud decía que todo ese anhelo de redención que buscamos a través de un amor, de un trabajo, de un proyecto, con esas cosas que con inmensa pasión hacemos, que nos va a traer esa redención, es una forma de sublimizar el complejo edípico de la familia. Y Jung dijo, no, eso no es tan así. O sea, realmente esa necesidad de conectarnos con algo más trascendente es algo más del alma, es algo más de la vida, es un instinto que está por encima de lo sexual y lo erótico, y que cada vez que conectamos con el arte, con la música, con algo más profundo, es el alma queriendo llegar a esos ámbitos, ¿sí? Y puede ser que los dos tengan la razón. Es decir, ¿cuántas veces no buscamos en esa religión o en esa filosofía o en ese amor la redención de reunirnos de nuevo con nuestra madre? Tal vez, como le decía Freud, por el gusto que generaba el útero y el pecho materno, ¿sí? Pero también están las dos. Entonces, es decir, con Neptuno es muy dual. ¿Esto me engaña o esto es real? ¿Esto es trascendente o esto es narcisista? ¿Sí? Fíjate, curiosamente, mientras preparaba la charla de Neptuno y todo, pensaba yo cómo Neptuno fue descubierto por cálculos matemáticos, no por un telescopio, ¿sí? Por cálculos matemáticos, ¿sí? Es decir, es lo más antagónico a lo trascendente, ¿sí? Y pensaba también cómo cuando empecé a hacer esta masterclass con Enzo, empecé a facturar porque los impuestos nacionales me requirieron acá, entonces me tocó empezar a facturar. Y yo pensaba, qué curioso, empecé a ponerle orden a mi empresa justo con Neptuno, que supuestamente es el caos y es el desorden, ¿sí? Entonces, digamos que con Neptuno y como esta luna llena, lo tenemos tan activo, es como si fueran las dos cosas a la vez. ¿Qué tan inspirado es ese gurú al que estoy siguiendo? ¿O qué tan narcisista buscando retornar al pecho materno estoy buscando con ese gurú? Son las dos cosas a la vez, ¿sí? Y yo creo que lo trascendente precisamente de esta función neptuniana es que no nos polaricemos y podamos entender que como seres humanos, nacidos en un mamífero, somos tanto espirituales como mundanos, que necesitamos tanto de la vida mundana como de la trascendencia y la espiritualidad. Pero si nos polarizamos a una de las dos zonas, inmediatamente vamos a estar haciendo
el opuesto, ¿sí? A lo Neptuno, ¿sí? Que es, ¿sí? Cuando nos creemos sabios y entendidos en un área es cuando menos lo sabemos, lo que decíamos al principio. Es decir, es un arquetipo muy dual, que no se puede coger, es la bruma. En la bruma, en la neblina, no sabemos qué es lo que hay ahí a ciencia cierta. Sí, 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 es muy interesante cómo estás planteando esta visión de Neptuno, que bueno, el domingo tendré la dicha de disfrutarla y toda la gente que acudirá también. Fíjate que bueno, la música en Neptuno, yo la música no la puedo agarrar. Se puede ejecutar instrumentos, claro, pero no la puedo agarrar, ¿sí? Y por eso es universal, ¿no? Por eso, más allá del idioma en que yo puedo escuchar música hindú, pero no sé ni lo que dice la letra, pero por eso tiene esa cuestión también de universalidad. Sí, entonces la invitación con esta luna llena es que desde la tierra de Virgo hacia lo espiritual de Piscis y Neptuno, pero desde lo humano, porque esos ejes, ¿en dónde calan esos ejes? En el centro, que es donde está la tierra, donde estamos nosotros como individuos. Si nos polarizamos a un lado creyendo que a través de la espiritualidad ya no voy a tener que vérmelas con ese dolor de la soledad y esa ausencia de lo espiritual pues nos polarizamos y nos echamos a perder, naufragamos. Pero si nos vamos a solo a lo material, es que solo es el dinero y solo es el hacer y solo es la construcción y olvidamos toda la trascendencia y el misterio de Neptuno, pues también nos echamos a perder y nos cristalizamos y va a perder sentido toda la vida. Entonces es poder, este eje nos invita a hacer un equilibrio con esa mutabilidad de poder integrar las dos zonas en nuestra vida. El sabio más sabio lo puede llegar a ser porque fue el más mundano de todos los mundanos. Y, y detrás del mundano más mundano también se esconde la chispa del más espiritual y trascendente. Buda se crió en un palacio. ¿No? Ni más ni menos. Me parece que este equilibrio, la propuesta la trae Mercurio en Libra, retro, ¿no? Me parece que este equilibrio, para evitar justamente cierta polarización, la trae Mercurio en Libra. Que la balanza, ¿no? Encuentre este punto medio, creo que es fundamental aferrarnos a este planeta y más aún el que esté retro, ¿no? Ya que hablamos de un signo cardinal, porque no genera tanto estrés que los platillos estén en equilibrio. Como yo siempre digo, el equilibrio libriano no es estar acostado, sino que es el trapecista que camina por la, por la pequeña delgada soga del circo y hace un esfuerzo increíble, además de un entrenamiento increíble para no caer al vacío. Entonces, al estar retro, genera menos estrés mental, me parece. Y la importancia, porque como es el regente del sol, sí, de la luna llena, entonces está diciendo esto necesita siempre equilibrios. Eh, y el equilibrio es algo que requiere mucha atención. Mucha. Sí. No es echarse en la cama y ya estoy equilibrado. No, es otro tipo de equilibrio que requiere un entrenamiento también. Bueno, yo creo que ya, bueno, sí, no, aquí hay otro tema. Y es que el regente del Sol, que es Mercurio, está en Libra. Y el regente de Libra es Venus, que está en Virgo. ¿No? ¿Sí? Entonces hay una doble recepción. ¿Sí? Hace eso, exacto. Ahí tenemos una recepción mutua que ambos dos se están retroalimentando. Y ahí, bueno, Virgo se pone a servicio de este equilibrio. ¿Sí? Justamente, además de que estamos con un Sol en Virgo, tenemos Venus es equilibrio. La función de Venus es equilibrar dentro del sistema
del mandala. Entonces me parece que también está la capacidad de poder equilibrar minuciosamente todas estas cuestiones desde un punto de vista libriano siempre. Sí, yo por eso veo mucho énfasis, es que escuchaba, preparando nuestra charla también, escuchaba muchos videos de la luna llena en Piscis y hablan de, mm, pues de esta espiritualidad y de todos somos uno, y entonces hagamos el cardumen, sí, y no tiene que haber ni un sí ni un no, sí, son esos anhelos de redención, sin duda muy interesantes, muy importantes, eh, pero con toda esta sustancia Virgo de por medio, esto necesita que haya un pensamiento crítico por parte tuya, cada uno como individuos. El pensamiento crítico es el que nos permite no comer entero, ¿sí? De esto realmente es nutricio, me llena el alma. eh, no se trata de que sea bueno o malo en términos psicológicos, es más interesante hablar, ¿es funcional o genera una disfuncionalidad? ¿Sí? Este nuevo concepto, esta nueva visión, ¿me es útil y práctico y funciona en mi vida o me intoxica y me vuelve totalmente disfuncional? Entonces, más allá de entregarnos, que es Luna Neptuno, es como estos cantantes de rock que cuando están en plena función y ya en su éxtasis total se tiran allá entre el público y Se tiran al público, sí, sí, sí. tregua allá todo. Eso es un poco Luna Neptuno, ¿no? Pero como es una Luna Neptuno con el Sol en Virgo, está diciendo, ay, ¿qué me va a tirar allá? O sea, Sí, 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 ahí está el freno inhibitorio. El freno inhibitorio, justamente. Ahí está el freno inhibitorio, no tirarse a la marea del público. sí, entonces esto, digamos, es un ejemplo así burdo y todo, pero lo que quiero contarles es que mm, cualquier filosofía, cualquier visión, cualquier amor, porque como estos son en oposiciones, está generando lo relacional de por medio. Lo que venga acá sobre la mesa, o sea, tamicémoslo, un momentico, o sea, eh, esto me puede devorar. Y allá en ese universo pisciano sí está lo espiritual y trascendente, pero también hay tiburones con unas fauces enormes que te pueden devorar. Y la destrucción pisciana neptuniana es la adicción, es perderme, es la locura, es perder los límites, los contextos, eh, disociarme totalmente, ¿sí? Entonces, por eso, después con el tiempo no vengan a decir que es que me estafaron nuevamente, me dieron lo que estaba buscando, porque ¿qué era lo que estaba en el fondo? El miedo a asumir un proceso de individualidad, el miedo a a crear un pensamiento crítico, el miedo a hacerme cargo de mí mismo, en donde mejor a este cura o este gurú le entrego todo y decide tú por mí, di qué es lo que debo de hacer en mi vida. Voy a donde el astrólogo, dime, me voy, viajo o no viajo, compro o no compro, hago o no hago, pero no me pongas a definir a mí porque yo no quiero aceptar la dura responsabilidad del error y de la equivocación. Quiero más bien decir, es que el que se equivocó fue mi gurú, fue mi terapeuta, fue mi psicólogo, mi consejero, mi novia, mi esposa, mi pareja. Ellos fueron los que se equivocaron. O Dios, por supuesto. Porque, ¿sí? Entonces, esta es una invitación de una luna llena. Yo diría más bien a genera tu pensamiento crítico. Asume la responsabilidad y las riendas de tu vida. No se las delegues a una filosofía, a un aspecto astrológico. Es que yo fui infiel fue porque Urano pasó sobre mi Venus, o Neptuno pasó sobre mi Venus. Yo no fui. Astroexcusas, le dicen. Exacto. Sí. Entonces, date el permiso con esta luna llena de activar tu crítica constructiva, definitoria. Sí, la soledad y la individualidad, edad, la edad del sol, sí, es complicado, es dolorosa, es llana, el mundo es denso, es pesado, es árido, sí, sin duda. Pero si tú no asumes que ya naciste en un cuerpo y que necesitas tener individualidad, pues siempre vas a estar buscando a ver
¿Dónde está la redención en ese amor, en esa filosofía, en ese médico, en esa religión? Y ahí no está la redención está dentro en ti, cuando te apoderas de ti mismo, cuando eres responsable de tu vida. Sí, muchas veces quizá hay que transitar esos procesos, ¿no? Para poder llegar a cierta iluminación, ¿no? Como cuando Buda quiso ser asceta, ¿no? Y llevar un estilo de vida muy extremo y se dio cuenta de que no era el punto medio, es en absoluto. Y termina al lado de un lago casi en estado de inanición, desmayado, si mal no recuerdo. Tal cual. Y que eso nos puede pasar, sobre todo nosotros que estamos en estos mundos alternativos, que encontramos en esas visiones espirituales ese anhelo de redención en la dieta, en una forma de vida. Es que fíjate, Rafael, los anhelos de redención, pongámoslo en un término más mundano, tienen que ver con la moda también. Fíjate cómo comprar esa camisa que está de moda, comprar ese celular. ¿Te acuerdas hace unos años cuando recién se puso de moda Apple, que le hacían fila porque iba a salir lo último Apple? ¿Qué es lo que eso es Neptuno? Es que si yo tengo ese objeto transicional, voy a ser parte de la comunidad que amo y voy a tener pertenencia y esto me va a redimir y me va a sanar. Entonces, eso es la moda, ¿sí? Si tengo esa blusa, esa camisa, esa falda, ese artículo que es fuente de redención, voy a entrar en ese flujo colectivo, en ese cardumen, donde me voy a sentir abrazado por ese inefable más allá, ¿sí? Sí, por ese hechizo. Hechizo, exacto. Sí, que es lunar al mismo tiempo, ¿no? Por un tema de pertenencia. Ahí hay un tema de Luna-Neptuno, que justamente estamos hablando de esta conjunción de pertenencia y de hechizo de pertenencia, con este ejemplo que das, claramente. Ay, Rafael, yo me extendí, creo que estoy muy intenso hoy. No te he dejado ni hablar casi. Es que es por lo que he estado preparando la de Neptuno, me estoy neptunizado. Pues más aún. Bueno, recordemos que la luna llena va a ser el día 10, ¿sí? Hoy estamos a 8, así que el día 10 de octubre, en 2 días más, que sería el sábado, a los 17 grados. Los 17 grados, Sol y Luna. Por cierto que está Urano muy cerca, 18 grados, ¿sí? Entonces también fijémonos qué planetas tenemos en el grado 17, ¿sí? Esa es una buena forma de ver cómo cada luna llena me trae algo concluyente a nivel individual. Cualquier planeta que esté en el grado 17 va a hacer algún tipo de aspecto con la lunación, ¿sí? Bien sea, si está a los 17, por ejemplo, de Aries o de Acuario, va a estar haciendo semisextil. Si está a los 17 de Tauro o de Capricornio, va a estar haciendo un sextil. A los 17 de Géminis o de Sagitario, una cuadratura, y bueno, y así. Entonces, lo fácil si uno no sabe mucho hacer los cálculos de qué aspecto es, simplemente fíjate, tienes planetas a los 17 grados de cualquier parte de tu zodiaco, bueno, se va a activar con esta luna llena el tema de ese planeta, esa función. Sí. Completamente, es la forma más sencilla de sacar el cálculo. Bueno, Rafael, ¿qué se nos quedará ante el tintero? Yo creo que hemos visto todos los puntos que está tocando este evento de esta super luna llena que tendremos en 2 días. Hemos visto ya todo el recorrido. Bueno, Rafael, y entonces, el próximo jueves vamos a hablar de parte de la fortuna. Lo íbamos a dejar como grabación, pero no lo vamos a hacer, es en vivo. Lo vamos a hacer en vivo, el punto de la fortuna, que yo por mi parte me parece fundamental. Fundamental. Jueves 15. Fundamental. Detalle de parte de la fortuna. Y posteriormente, vamos a dejar ya en las grabaciones, mientras estoy viajando a España, vamos a dejar en las grabaciones Venus en Libra.
y sus aspectos. Ya lo dejaremos grabado. Muy bien. Bueno, mi estimado amigo, ha sido un lujo este super clásico. Muchísimas gracias, como siempre, por estos clásicos. Gracias por toda tu generosidad y gracias a la audiencia que siempre es excelente hacia nosotros dos. A ti, Rafael, fíjate que hace 8 días que tú tuviste una situación familiar por allá, nos ayudó Mariana Delgado, la gente quedó muy contenta con Mariana, pero hombre, y Rafael, ¿qué le pasó? ¿Dónde está Rafael? Ahí muchas personas me preguntaron. Yo ya bien. Ya seguimos. Ya seguimos viendo y para el jueves que viene hablar por el punto de la fortuna, que para mí es... Bueno, ya explicaré por qué para mí es importante. Bellísimo el tema del próximo jueves. Un gran abrazo, gracias queridos oyentes por estar tan atentos, tan dinámicos en el chat. Y entonces nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo.